Hola, buenas, ¿cómo andan? Pedimos, antes que nada, disculpas por las demoras, pero bueno, aquí nos encontramos con ganas de poder compartir un poco acerca de este gran santo, San José, a quien le queremos dedicar estos 3 días para agradecer su protección, su acompañamiento y sobre todo, como de manera maravillosa y extraordinaria, nos acompaña con su divina providencia. Bueno, sin más, me presento, soy Romina, soy de Avellaneda, soy de Argentina y pertenezco al movimiento de los nazarenos perseguidos. Como misionera me encuentro acá en México, particularmente en Río Bravo, en Tamaulipas. Y bueno, y con gran gusto y honor se presenta de manera espontánea nuestro gran invitado, quien nos va a deleitar hoy con el gran tema de San José en la Biblia. Marcos. No sé si gran honor, me parece un poco mucho. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo soy Marcos Cabezas, estoy acá en Buenos Aires, soy el servidor de acá de la casa de la familia Nazarena de Buenos Aires. Tengo 26 años, estudié ingeniería industrial y, y bueno, Romy me invitó a participar, así que acá estamos. Bueno, gracias Marcos, sobre todo por sumarte en este día y animarte también a compartir un poco de este, repito, este gran santo que, bueno, que para nosotros como nazarenos es es un gran proveedor y un gran padre que siempre está frente a todas las necesidades, no solo las materiales, digo, ¿no? También las espirituales. Así que, bueno, sin más, micrófono para iniciar el tema. ¿Querés hacer la oración del Espíritu Santo? Iniciamos, sí, sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, busquemos las cosas santas y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dejamos abierto. Bueno, hola a todos los que están ahí en el chat, los nazarenos que están mirando. Un saludo para los de Líbano. Bueno, a mí me pidió Romy en estas charlas sobre San José, estos 3 días, que hable sobre San José en la Biblia. Es muy curioso que, siendo una persona San José tan importante para la historia de la salvación, siendo él testigo, protagonista también, de la vida de Jesucristo, es decir, el hecho más importante en la historia de la humanidad, aparezca en el Evangelio solamente en los capítulos 1 y 2 de Lucas y de Mateo. Nada más. Después no aparece más. Y encima se habla poco de él y no se le conoce ni una palabra. O sea, de hecho, no se sabe ni una palabra que ha dicho él en toda la historia, en toda su historia. Es muy curioso realmente. Y bueno, y eso habla evidentemente de su humildad, ¿no? Y de la sencillez. Y de que los criterios de Dios no son los mismos que los de los hombres, ¿no? Pero bueno, de él sin embargo, hay muchísimas cosas escritas, muchos santos, papas han escrito sobre él, hay cantidad de libros. Yo simplemente voy a tomar algunos puntos de algunos santos, bueno, y especialmente de los comentarios, de algunos versículos que Monseñor Straubinger hace, de los versículos en donde se nombra a San José. Bueno, para empezar, quería leer 2 versículos, los 2 primeros en donde aparece él. Mateo 1:16 dice: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, el llamado Cristo.
Mateo 1:18 dice, desposada su madre María con José, se halló antes de vivir juntos ellos que había concebido del Espíritu Santo. Esos son los dos primeros versículos en donde se nombra a José, que básicamente dicen que estaba casada con María, que era el esposo de María. De esto podemos decir que lo que decían San Ignacio y San Jerónimo, que era necesario que la Madre de Dios, la Madre del Salvador, que iba a venir al mundo, estuviese casada. ¿Por qué? Explican estos dos santos que de esa forma quedaría velado a los ojos de Satanás el misterio de la encarnación, que María fuese casada. Más adelante, Straubinger comenta que también el casamiento de María, la necesidad de que María fuera casada, estaba dispuesto por la sabiduría de Dios para guardar la honestidad de la Virgen a los ojos de la gente. ¿Qué significa? Imagínense que si María, que estaba dispuesto por Dios, o sea, que María, que iba a ser la madre de Dios, era soltera y de la nada tenía un hijo, eso no hubiera quedado bien a los ojos de la gente, ¿no? Entonces, Dios dispone que María fuera casada para guardar la honestidad de la Virgen y para velar el misterio de la encarnación a los ojos de la gente y a los ojos de Satanás. Explica San Juan Pablo II en la exhortación apostólica Redemptoris Custos que el matrimonio en esa época se realizaba en dos etapas. Primero se celebraba el matrimonio legal, digamos, el matrimonio que hoy en día celebramos, la boda en sí. Y después de cierto tiempo, el esposo introducía a la esposa en su casa. No es que no se hacía como ahora, que después de casados ya empiezan a vivir juntos. Bueno, hoy en día viven juntos antes de casados, ¿no? Pero eso es otro tema. Sino después de cierto tiempo. Ellos dos, María y José, dice Juan Pablo II, que estaban en esa etapa, ¿no? Entre casados y vivir juntos. Pero dice que María conservaba en su intimidad el deseo de entregarse a Dios de modo exclusivo. Es decir, eran casados, pero María quería entregarse a Dios de modo exclusivo, quería ser virgen. María quería ser virgen. Este es un tema muy importante que quizá no se conoce tanto. Quería comentarlo porque es importante que nosotros lo conozcamos, que es sobre el voto de virginidad que María y José hicieron. Esto es de la tradición de la Iglesia, ¿no? Es un tema que los católicos tenemos que tener fresco, rápido, para evitar muchos errores que hoy en día se cometen. En el versículo Mateo 1:34, después de que el ángel le dice a María que va a ser madre, dice que María le dice al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. ¿Qué significa la palabra conocer en la Biblia, no? Porque a María le dice el ángel, vos vas a ser madre. Y María dice, ¿cómo puede ser si no conozco varón? Claro, si nosotros escuchamos eso, decimos, bueno, sí, María conocía a José, no estaba casada con él. En la palabra conocer, ¿no? Conocer como decimos nosotros. Bueno, en la Biblia conocer significa tener una relación en cuanto a la procreación, ¿no? Por ejemplo, dice, Abraham conoció a Sara y tuvieron un hijo, es decir, no es conocer, se la cruzó y la conoció, no, conocer es la relación y la procreación. Entonces María le dice al ángel, ¿cómo será eso si yo no conozco varón en este sentido? ¿Cómo puede ser que voy a ser madre? De estas palabras, Straubinger dice que no conozco varón, de esto se deduce que María había hecho un voto de guardar la virginidad. ¿Por qué? Porque María era esposa de José, pero María dice, no conozco varón, como diciendo, yo no voy a tener relación con varón, yo hice un voto de virginidad. Entonces María no le está planteando al ángel, ¿cómo se va a dar esto de que yo sea madre si yo quiero ser virgen y Dios aceptó que yo sea virgen, ¿no? Si yo hice un voto de virginidad. Esto no reduce, digamos, la docilidad de María,
sino que María simplemente quería comprender para dar un sí, esto lo explica Straubinger, para dar un sí plenamente consciente de lo que significaba, ¿no? Ella quería ver si su voto de virginidad iba a ser un obstáculo para el plan de Dios. Después el ángel le dice que, bueno, que va a ser madre virgen. Y ahí María dice, yo soy la esclava del Señor, como diciendo, bueno, ya está, esto es de Dios y ya está. Esto es, lo siguiente que voy a leer es de Santo Tomás. Es un poco como enmarañado, complicado, pero quiero, bueno, explicarlo lo mejor que pueda y ustedes intenten de seguirlo lo más atentamente posible, porque es como un poco complicado, pero bueno, este es el tema, ¿no? El tema del voto de virginidad que María y José hicieron. Y esto habla de la castidad, de la virtud de la castidad de San José, que bueno, es impresionante, ¿no? Santo Tomás, en la Suma Teológica, hablando del tema del voto de virginidad, cuando sale la cuestión de si María hizo voto de virginidad o no, Santo Tomás dice que, sin embargo, al ser conveniente que en el tiempo de la ley, tanto las mujeres como los hombres se aplicasen a la procreación, porque el culto de Dios se propagaba según el nacimiento carnal antes de que naciese Cristo de aquel pueblo, es decir, según la ley de Moisés, en el tiempo de María y José, era costumbre que los hombres y las mujeres se casasen. Más adelante, Santo Tomás dice que el casamiento en esa época lo exigían las costumbres de aquellos tiempos. Y según la ley de Moisés, tenían que hacerlo. Entonces, María, según la tradición de la iglesia, tenía que casarse, ¿no? Era la voluntad de Dios en esa época, ¿no? Tenía que casarse. Pero María quería ser virgen. José tenía que casarse también. Dice Santo Tomás que a pesar dice, sin embargo, la condición de este tiempo del casamiento, no es creíble que la Madre de Dios, antes de desposarse con José, hubiera hecho un voto de virginidad. Por esa razón, porque María quería ser virgen, pero quería ser virgen a condición de que fuese la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios era que ella fuera madre, ella estaba dispuesta a dejar ese voto que ella quería hacer. Entonces dice que aunque lo deseara la virginidad, Santo Tomás dice que abandona la voluntad, su voluntad, a los designios divinos sobre ese asunto. Entonces dice Santo Tomás en la Suma que después, que una vez que tomó esposo a San José, conforme lo exigían las costumbres de aquellos tiempos, hizo junto con él el voto de virginidad. María y José, después de casados, hacen el voto de virginidad. Como la costumbre de la época y la ley decían que debían casarse, María, aunque tenía el deseo de ser virgen para Dios, para entregarse exclusivamente a Dios, se casa y mantiene ese deseo, pero es como que le dice a Dios, yo quiero ser virgen, pero si no tengo que ser virgen, no lo hago. Sigue diciendo Santo Tomás que al dar la impresión de que la ausencia de esfuerzo para dejar descendencia terrena estaba prohibido por la ley, o sea, al dar la impresión de que la virginidad estaba prohibida por la ley, la Madre de Dios no hace voto absoluto de virginidad, sino condicionado. O sea, si el voto de virginidad le era grato a Dios, ella le iba a hacer. Si no, no. Estaba totalmente dispuesta a lo que Dios quisiera. Pero después que conoce que el voto de virginidad era agradable a Dios, lo hace, antes de recibir la anunciación del ángel. Es decir, ella se casa con José y después de casado conoce que Dios quería que hiciera el voto de virginidad. Dice Santo Tomás, la bienaventurada Virgen, antes de unirse con José, fue cerciorada por divina revelación de que José tenía el mismo propósito. Esta es la tradición de la Iglesia. Y por tanto no se exponía a peligro casándose. ¿Qué significa? Que María quería ser virgen. Y Dios le revela que José también, que José también quería ser virgen por Dios. Entonces, María, que tenía muchísima más capacidad que nosotros de descubrir la voluntad de Dios, Dios le revela, esto según la tradición no sabemos bien cómo fue, pero
Dios le revela que no se ponía en peligro su virginidad al casarse. Esto es raro. Bueno, lo último de Santo Tomás dice, puede creerse que no solamente María, sino también José estaba dispuesto en su interior a guardar virginidad, a no ser que Dios ordenase otra cosa. Es decir, los dos estaban abiertos a que si Dios quisiera, serían padres. Pero ellos tenían en el interior de su corazón el deseo de ser vírgenes por Dios. Este deseo no lo manifestaron con palabras expresas al principio, sino más tarde, después de casados, y así permanecen siempre vírgenes. Es decir, se casan con el deseo de ser vírgenes, pero con la docilidad de que por la cuestión de la época, si Dios no lo quería, no iban a ser vírgenes. Y una vez casados, Dios les revela que Él sí quería que los dos hicieran voto de virginidad, algo totalmente contracultural, ¿no? Contra la cultura de la época. Dios les revela que sí quiere que ellos dos hagan el voto de virginidad y por lo tanto se casan y son vírgenes y hacen el voto de virginidad juntos. Esto es lo que dice Santo Tomás, esto es lo importante que quería explicar, que ellos dos hicieron un voto de virginidad después de casados. Es decir, imagínense que Dios tenía que disponer de que su madre, la madre del Salvador, se casase. Imagínense la castidad que debería tener el hombre que estuviese con ella para que... Es como que el hombre que tenía que estar casado con la Virgen María tiene que ser 100% casto, o sea, tiene que tener una castidad que heroica, Dios no se podía, o sea, en esto, imagínense, ¿no? Hoy en día tanto cuesta la castidad en los matrimonios, en las parejas, y Dios tenía que, o sea, el hombre que estuviera con la Virgen María tenía que ser 100% casto. Imagínense la virtud de la castidad que tenía San José, que termina siendo el esposo de la Virgen, ¿no? Y bueno, y esta es quizás la forma más fácil de entender la castidad de José, es su voto de virginidad. José siempre quiso ser virgen, se casa con María y hace el voto de virginidad. La castidad de San José, ¿no? Y la castidad que se necesitaba que tuviera el esposo de María. Después, el segundo punto que quería mencionar es la santidad de San José. En Mateo 1:19 dice, José, su esposo, como era justo y no quería delatarla, se proponía abandonarla en secreto. Esta parte ocurre después de que San José se entera de que María está embarazada, ¿no? Imagínense ustedes si hoy en día están casados y su mujer llega embarazada y no es de ustedes. O sea, ¿qué van a pensar? ¿Qué puede pasar, no? Que no hay mucho... Uno no va a decir, evidentemente fue el Espíritu Santo. No, eso no puede deducir, ¿no? Strawinker comenta que San José en esta situación se ve en una situación sin salida, evidentemente, y una tremenda prueba para su fe. Es decir, no hay otra, me engañó, ¿entendés? ¿Qué otra opción hay? Es imposible, realmente. Jurídicamente, San José habría tenido dos soluciones. La primera es acusar a María en los tribunales. Eso lo hubiera condenado a muerte según la ley de Moisés. La segunda era divorciarse, que estaba permitido por la ley en tal caso. Pero la santidad de San José, que no dudando por un instante de la santidad de María, el santo patriarca se decide a dejarla secretamente para no infamarla. Es decir, San José era tan justo, tan santo, que en semejante situación sin salida, él confía tanto en Dios y ama tanto a la Virgen, confía tanto en su santidad, es decir, ama tanto a Dios y confía tanto en María, que él deduce que esto es algo de Dios. O sea, es imposible pensar en eso, ¿entendés? Si tu mujer llega embarazada y encima no te explica nada, porque María no le explicó nada, se fue a lo de Isabel. ¿Cómo un hombre se aguanta semejante cosa? Y San José decide abandonarla en secreto. Es decir, imagínense lo que pensaría la gente de la época. Un matrimonio, la mujer se embaraza,
y el hombre la deja. O sea, se gana todo el desprecio y los juicios de la gente, ¿no? Él se carga con el juicio que iba a caer en María, se lo carga él y decide abandonarla en secreto. ¿Por qué? Porque él confía tanto en María y en tanto en Dios que él quiere que de él se hable mal. En cambio, la Virgen, ¿cómo quedaría? Bueno, la gente se acercaría a ella, intentaría consolarla. Claro, tu marido te dejó, y vos estás embarazada y él te dejó en secreto, no dijo nada. Era tan santo y confiaba tanto en Dios que estaba dispuesto a dejar a la Virgen, que tanto amaba, y cargarse con él del desprecio de todos sus conocidos, con tal de, bueno, con tal de seguir amando a la Virgen, ¿no? Y seguir confiando en Dios. Esa era la santidad de San José, ¿no? Así el cielo probó su corazón inocente y sano, dice Straubinger. Y después nos prueba a nosotros, ¿no? Si así probó a San José, así lo probó, con semejante prueba, no nos quejemos si nos prueba cuando tenemos que comer algo que no nos gusta, ¿no? O cuando, ay, no me gusta cómo me miró, ay, no me gusta cuando me dijeron tal cosa, y no, o sea, imagínense, así probó Dios a María y José, las dos personas más santas de la humanidad, y después cuando nosotros tengamos una prueba, no nos quejemos, ¿no? Bueno, el último punto que quiero señalar, y con esto ya terminamos, es la obediencia de San José. Bueno, me imagino que todos conocen los episodios en donde el ángel del Señor le habla en sueños. Leo uno, Mateo 2, 13, 14, dice, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto, donde permanecerás hasta que yo te avise, porque Herodes busca al niño para matarlo. Él se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y salió para Egipto. Straubinger dice, San José es modelo de la virtud de la obediencia, sin proferir excusas tan obvias en tal trance, o sea, de noche, un ángel en un sueño le dice que se tiene que ir a Egipto porque Herodes lo busca para matar. O sea, primero hay que creer varias cosas ahí, ¿no? Como que Herodes lo está buscando para matar y que tiene que hacer semejante viaje con su mujer y el niño, que era el Hijo de Dios, o sea, en un camino peligroso, y San José obedece al instante, sin nada, sin quejarse, ¿entendés? Eso es fácil de ver cuando uno se analiza a sí mismo y se queja por cada pavada y se imagina esa situación en donde San José hace una cosa totalmente inexplicable porque Dios le pide que lleve a su hijo en un camino hiper peligroso, largo, en medio de la noche. Permanecerás hasta que yo te avise, o sea, no tengo ni idea qué va a pasar. O sea, uno lo piensa y dice, totalmente, o sea, ¿cómo voy a hacer esto? Por eso San José es modelo de virtud de la obediencia, porque no dice, bueno, San José lo pensó, sino dice, él se levantó del sueño, tomó al niño de su madre y se fue, de noche. Es totalmente incomprensible, ¿no? O sea, la obediencia de ese hombre, al reconocer lo que Dios le pide, obedece sin chistar. Es una cosa impresionante. Abandona al instante el país natal, su casa, y acata en todo la santa voluntad de Dios, que para él había reservado las tareas más penosas, lo que le decía recién, ¿no? Así se maneja Dios con lo que él quiere, dándole las tareas más penosas. Y si a San José le dio semejante tarea, nosotros nos quejamos por una tareita así, ya renegamos contra el cielo, proclamando que a nosotros no nos puede pasar esto. San José ni se quejó. Y bueno, lo último, a su obediencia y humildad corresponde su gloria y poder en el cielo. ¿Qué es lo que valora Dios en nosotros? La obediencia y la humildad y la sencillez, ¿no? Y en proporción a su obediencia y su humildad está la gloria que tiene ahora en el cielo, ¿no? Esa es, de vuelta, la diferencia entre los criterios del mundo y los criterios de Dios. Para el mundo, ¿quién es el que tiene la gloria?
el que es exitoso, el poderoso, el que tiene mucha plata, el que triunfa en todo lo que hace. Para Dios, el exitoso es un carpintero sencillo, humilde, obediente. Dios ve las cosas de otra forma, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros, ver las cosas de esta forma. Bueno, hasta ahí lo que preparé. Que es un montón. Y que a la misma vez, o sea, es poco, no digo, o sea, es poco, digo, con esto que vos iniciaste hablando, ¿no? El silencio de San José, que de hecho se habla, ¿no? Porque no hay palabras, sino que hay acciones de él, y que a la misma vez están solo en el inicio de la etapa, ¿no? De José, de Jesús, ¿no? Sí. Pero a la misma vez nos quedamos cortos siempre, ¿no? Cuando uno habla de San José. Sí. Eso es lo primero que me surgía. Y con esto último que estabas comentando, también me surgía decir esto, ¿no? En medio de tantas pruebas, sacrificios que va brindando José, en paralelo, ¿no? con lo que vos también comentabas, de lo que el mundo nos propone, ¿no? Porque si esto me hace daño a mí, viste que ahora está como muy de moda eso, ¿no? No te quedes donde te hacen sufrir, si te hace mal andate, ¿no? Alejate, ¿no? Como que está hoy por hoy como, y muy metido tristemente incluso entre los católicos, ¿no? ¿Por qué voy a obedecer? ¿Por qué voy a dejarme pisotear así, ¿no? Porque detrás de ese dejarme pisotear así está, digo, muchas veces eso, ¿no? La soberbia. Y nos ponemos primeros nosotros. Porque capaz que Dios no quiere que yo esté ahí, pero no tengo esa capacidad como la ha tenido San José, digo, porque también es importante mirarlo y seguir su ejemplo, ¿no? De bueno, ¿qué es lo que quiere Dios? Y frente a eso, como ir obrando en lo que tengo que hacer, o si tengo que dejar que, ¿no? Porque hoy por hoy es como que dejarme humillar, de hecho ni se habla la palabra humillación, ¿no? Y cuando se habla es negativa, es mala, ¿no? Pero perdemos de vista como todas estas cosas, ¿no? Uno, insisto, con todo lo que vos has podido hablar de San José, que no lo abarca todo, ¿no? Digo, pero esto de la castidad, ¿no? Yo anoté castidad, santidad y obediencia, ¿no? Estas tres nada más. Y uno lo ve y tenemos que verlo en paralelo a nuestra historia y cómo nosotros nos estamos poniendo frente a Dios, ¿no? Cómo es nuestra entrega. A mí por lo menos incluso también la castidad, ¿no? Digo, en una sociedad donde no se plantea, ¿no? Donde muchas veces se convive y después se casa, si es que se llegan a casar. ¿No? Ya desde las canciones y tantas otras cosas que nos presentan la castidad como algo que ni siquiera hablar, es perder tiempo, ¿no? Entonces, y sin embargo, ahí está el secreto, ¿no? El secreto del verdadero cristiano, que tiene que seguir estos modelos porque Dios nos puso estos modelos, ¿no? Ha sido Dios quien ha querido ponernos estos grandes modelos, bueno, María y San José, ¿no? Sí, creo que San Juan Pablo II dice, me parece que la frase era, pues la idea era de él, que lo más valioso a los ojos de Dios es el sufrimiento entregado por amor. Ese es el tesoro que tiene la Iglesia, que el mundo no comprende, ¿no? El sufrimiento ofrecido, entregado por amor. Eso es lo que, bueno, lo que nosotros, a la vez siendo nazarenos, siguiendo a los mártires, siguiendo a los perseguidos, es lo que conocemos, es lo que está velado a los ojos del mundo, y para Dios es lo más valioso, ¿no? El sufrimiento entregado por amor. Yo había notado, quería compartir también una frase de Benedicto XVI, muy cortitas, habla sobre el silencio, ¿no? Y dice, dejémonos invadir por el silencio de San José. El ruido nos impide escuchar las grandes verdades de la vida. Lo quería comentar porque a mí me pareció, digo, sumado también a esto, ¿no? Bueno, vamos a ir compartiendo algunos. Yo tengo igual una preguntita más para hacerte, pero antes que eso, sí. Aquí Evel
hace un comentario que San José es un espejo preciosísimo para reflejar con celestial exactitud la santidad misma de Jesús y de María. Las virtudes de la Acá virginidad. tengo a... Ay, perdón. Sí. Perdón. Sí. Cecilia Gómez, virtudes, virginidad, castidad, pureza. En resumen, obediencia a la voluntad de Dios. Después, Diana dice, la muestra de que ninguna queja es de Dios. Claro, o sea, uno puede descubrir fácilmente que no está obrando según lo que Dios quiere cuando tiene esos sentimientos o esas pasiones que le impulsan a quejarse, a desanimarse, o sea, uno en esos momentos sabe que esto no es de Dios, ¿no? Dios no habla así. Dios habla como le habló a San José, en el silencio, en la paz, en la serenidad, en las virtudes, ¿no? Cuando uno tiene estos arranques, estos movimientos, estos desánimos, estos enojos o esas tristezas, melancolía, uno puede saber que eso no es Dios el que está hablando, ¿no? Aquí Liliana Leiva comenta, Liliana Leiva, hoy el mundo ofrece el egocentrismo, cuando nuestra fe nos pide salir de uno mismo. El que pierde su vida por mí, la ganará. Que es la cita, una cita bíblica, ¿verdad? Yo quería retomar unas cositas para hacerte una preguntita. Otra de las características que la mencionaste, ¿no? Vos mencionaste una sola, hablando de la obediencia de San José, que yo en lo personal invito a que tomen la Biblia, ¿no? Hay 3 textos bíblicos, la de Mateo 1, 19, 25, Mateo 2, 13, 15 y Mateo 2, 19, 23. Son los 3 momentos donde el ángel le habla a José y obviamente José responde. Pero como dijimos, no responde con palabras, sino con acciones concretas. Entonces estaría bueno marcar, por ejemplo, versículo 20, que es cuando el ángel le habla, ¿no? Y la respuesta de José, que está en el versículo 24. Después la de Mateo 13, 15, tenemos en el versículo 13 el ángel que habla y la respuesta de San José en el versículo 14, y la de Mateo 2, 19, 23, en el versículo 19 habla el ángel y en el versículo 21 tenemos la acción de San José. Está bueno hacer ese paralelismo, ¿no? Para poder ver con mucha claridad la respuesta de San José y, insisto, ¿no? Y seguir confrontándola con nuestra vida, pero desde la oración, ¿no? Para ir mejorando respecto a eso. Ahora, justamente en estos textos habla sobre el exilio, ¿no? Por lo menos la Biblia, la del pueblo de Dios, lo presenta como el exilio de Jesús en Egipto. O sea, el ángel que le dice que Herodes quiere matar al niño, entonces le dice que tiene que irse al país de Egipto. San José toma a María, su esposa, y se va a Egipto, ¿no? ¿Podemos decir que San José fue el primer nazareno perseguido? Y bueno, si vos ves nuestro logo, la Nun, la letra Nun árabe, que es la letra N de la palabra nazarenos en árabe, está la Sagrada Familia en el logo de nuestro movimiento, ¿no? Es la Sagrada Familia. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros perseguidos por Jesucristo. Fueron los primeros, ¿no? O sea, la familia que lo persiguió porque Herodes buscaba para matarlo. Son literalmente los primeros. Eso es, digamos, para nosotros como nazarenos, nos tendría que acercar mucho, ¿no? Como nosotros nos sentimos identificados con los cristianos perseguidos, como rezamos por ellos, como nuestra cercanía se hace espiritual. Algunos, los que están en el Líbano, están más cerca, pero nuestra cercanía espiritual es muy fuerte, ¿no? Con los perseguidos. Bueno, José fue el primero, María fue la primera. Entonces, a nosotros como nazarenos deberíamos tenerlos a ellos como demasiado cerca. Nuestra devoción hacia ellos debería ser muy cercana. Además, nosotros acá, todas las familias nazarenas, lo tenemos a San José como patrono, todos los 19 de cada mes, que son
los días de San José, le pedimos especialmente por nuestras necesidades materiales, espirituales. Damos gracias por las ayudas que recibimos cada mes, por todos los bienes que recibimos. Pedimos por los bienhechores, por sus familias. Es decir, un día al mes lo dedicamos nosotros especialmente a San José y lo tenemos los nazarenos como principal bienhechor, como principal padrino, ¿no? Para nosotros es muy fuerte eso. Nosotros realmente atribuimos todos los bienes que recibimos acá en nuestra casa a San José. Él es, bueno, es la causa, ¿no? de todo esto que recibimos. Para nosotros es así, lo vemos así realmente. Por eso, bueno, acá los nazarenos le tenemos mucha devoción, le pedimos muchísimo, muchísimo le pedimos, pero él cumple, ¿no? Nos ha cumplido cosas realmente impresionantes, ¿no? Entonces, bueno, a la vez de ser el primer perseguido, es nuestro primer bienhechor, además. Para nosotros es súper, súper importante. Sí, sí. De hecho es eso. Podemos dar fe, incluso un poco esto, ¿no? El 19, como decías, es el día propiamente de San José, y el 1 de mayo, que si bien es memoria libre, sí. Como es la fiesta de San José Obrero. ¿Sí? Bueno, pues sí. Eso, nosotros como nazareno tenemos cada 19, y la Iglesia también establece, ¿no? En la liturgia los miércoles de San José. Así que bueno, digo también para que entendamos que para la Iglesia es importante. De hecho, hay muchos títulos, ¿no? Que tiene San José, y en todos, yo pienso esto, ¿no? Testimonio particular y cómo lo veo, ¿no? Como, digo, Dios le ha dado mucho a San José porque él respondió, ¿no? Pienso con lo poco, pero siempre dándolo todo. Entonces esas cosas a Dios no le es indiferente, ¿no? Digo, él es invocado como protector universal de la Iglesia, ¿no? Terror de los demonios, bueno, para los trabajos. Digo, es un santo que no falla, y que no falla por esto, digo, ¿no? No es un santo milagrero así como las devociones así, ¿no? Medias populares, media como estas cosas así, sino que lo es por todo esto que vos contaste, ¿no? O sea, porque uno piensa incluso la castidad, por ejemplo, ¿no? No sé, o sea, era algo que él quería, ¿no? Y confiaba en Dios. Lo decías, ¿no? También con María. Bueno, o sea, yo quiero esto, lo pongo, si Dios quiere que yo me case, así será, ¿no? Y digo, no es que como que le va preguntando, bueno, y a ver cuándo, ¿no? Que nosotros somos así como que pedimos signos y qué sé yo, ¿no? Sino que ellos es esa confianza que han ido teniendo, que se han brindado de manera única, y por eso son nuestros modelos, por eso están, digamos, arriba de todos, ¿sí? Sin lugar a dudas, abajo de Dios, digo, ¿no? Pero son importantes por ese motivo, ¿no? Y así que no dudemos en rezar, en confiar, hay miles de oraciones, de novenas, todas que sean permitidas por la Iglesia. Bienvenido sea, es una invitación para que todos, ¿no? Ahondemos en este gran santo, ¿no? Nosotros acá como familia Nazarena de México también tenemos una experiencia enorme de la mano, ¿no? que nos da. De hecho, nuestra capilla la hemos bautizado como San José. Es un honor, por eso en parte también estos días que vamos a reflexionar alguito, ¿no? de todo lo que es este gran santazo, y bueno, y repito, ¿no? que no busquemos, a veces buscamos leer tantas otras cosas que nos distraen del camino de Dios. Entonces tomemos la Biblia, leamos estos textos, no son muchos, son los inicios de Mateo y de Lucas, son los primeros capítulos, y ahí tenemos mucho de San José para rezar, ¿no? Tomemos la tradición de la Iglesia, ¿eh? Porque si no después nos corren las otras religiones porque no sabemos, ¿no? Claro. Porque atenta, a veces uno dice, bueno, un gran dogma es la virginidad de María. Y si yo atento contra la virginidad de San José, estoy atentando contra la virginidad de María, porque van unidos. No es bueno y fue antes, pero después de Jesús tuvo otros hijos.
estoy atentando contra la castidad de José y de María. Y que esto es algo que está en la Biblia, que lo explicaste vos al inicio, de última va a quedar grabado el Facebook, así que pueden volver a la charla, digo. Y atentamos contra la tradición, nosotros somos católicos, ¿no? Y la tradición de la Iglesia para nosotros es fundamental. Entonces, digo, ahondemos en estas cosas, digo, ¿no? Tomémonos unos minutos para rezar y para entender con el intelecto, ¿no? También es un don de Dios nos da estas cosas, entonces aprovechémosla, ¿verdad? Tengo una oración, si querés, que podemos hacer para terminar. Sí, sí, sí. Quería. En sus manos, Marcos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, venid en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Tomad bajo vuestra protección las situaciones tan serias y difíciles que os encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en vos, que no se diga que os he invocado en vano, y puesto que vos podéis todo ante Jesús y María, mostradme que vuestra bondad es tan grande como vuestro poder. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Se las voy a compartir en el chat. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Esa oración es la de Teresa de Ávila. La comunión con el Espíritu, porque era la que había buscado. A la fanática. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar, por sumarse. Insisto, va a quedar también en la página, así que para que compartan, para que también más personas puedan, sobre todo eso, ¿no? Ahondar en este tema como ya habíamos dicho. Y Marcos, muchas gracias por este tiempo que nos dedicas a la formación y a compartir. Gracias a vos un poquito más. Por la invitación y por la idea. Bueno, bendiciones a todos, que tengan un buen día. Chao, chao. Chao.